Bueno, en esta clase vamos a ver infancia, familia y escuela, ¿sí? La articulación que tenemos para poder conocer cómo acompañar mejor a los estudiantes en el ámbito educativo, ¿no? Primero, porque es importante la educación en la primera infancia, ¿no? Recordemos también que la educación es un derecho universal, es un derecho humano, ¿no? Que también está enmarcada en los derechos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y debe de ser prioritario, ¿sí? Con lo cual, si un niño no asiste a la escuela, obviamente que hay múltiples motivos por el cual un estudiante no asiste, por ejemplo, si hay una instancia judicial que puede suceder en una situación de conflicto, o si el estudiante está enfermo y no puede asistir, bueno, pasados los 3 días, con el certificado correspondiente y demás, la escuela debe de otorgar la continuidad, debe garantizar la continuidad pedagógica enviándole las actividades hasta que el estudiante se reincorpore a la escuela. Por otro lado, si el estudiante no asiste porque la familia no se ocupa, no lo lleva, ahí hay una vulneración de derechos, ¿sí? Y también, esto lo comento porque me pasa mucho en la escuela, de encontrar estudiantes que de repente, como luego de las 3 faltas consecutivas, el estudiante debe de, o la familia del estudiante, ¿no? Mejor dicho, debe de justificar esa falta. Hay estudiantes que tienen inasistencias como intermitentes. Venir un día faltar, un día ir, o 2 días no ir y al tercero ir. Acá también hay una vulneración de derechos, ¿sí? Porque el estudiante debe estar en la escuela todos los días y se debe garantizar que ese derecho sea cumplido. La escuela debe de tener conocimiento sobre esto y poder actuar cuando suceden alguna de estas situaciones de inasistencia, ¿sí? Bueno, obviamente sabemos que el aprendizaje no sucede solamente en la escuela, ¿no? En la escuela suceden por ahí los aprendizajes de tipo formales, pero obviamente el niño comienza a aprender desde que el día que nace, ¿no? Empieza a aprender en relación al medio que lo rodea, el contexto, va formando sus primeros aprendizajes. Es por eso también que los contenidos que se aborden en la escuela deben responder a ese contexto y deben tener en cuenta los conocimientos previos que traen los estudiantes a partir de esos conocimientos que fue adquiriendo en contexto previamente, ¿no? Por eso decimos que las aptitudes desarrolladas en la primera infancia van a constituir estas bases para el aprendizaje y para aprendizajes futuros, ¿no? Lo que hace que la primera infancia sea un periodo crítico de acumulación de estos aprendizajes, ¿sí? También a nivel de maduración, los niños tempranamente cuentan con un gran potencial gracias a la plasticidad neuronal que hace que los aprendizajes sean mucho más eficaces, mucho más rápidos, ¿sí? Siempre que se tengan en cuenta, ¿no? Estos conocimientos previos, en donde, como menciona Piaget en su teoría, a través de la asimilación y la acomodación van a ir adquiriendo aprendizajes nuevos. También debemos mencionar que los retrasos cognitivos y de desarrollo general que sobrevienen muchas veces antes de que los niños ingresen a la enseñanza oficial, ¿no? Suelen tener consecuencias a largo plazo para estos niños, para sus familias, para la sociedad, ¿no? Esta primera infancia va a ser la etapa más importante de la vida en que se van a hacer conexiones cerebrales, como mencionaba recién. Es la etapa en la que se potencian las capacidades de los niños y se consolidan y empiezan a desarrollarse y a complejizarse todas las habilidades, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje, entre otras. Van entendiendo la cultura que los rodea, descubren también las posibilidades de su mente, de su cuerpo,
construyen una propia identidad, ¿no? Y como mencionaba recién, la educación es un derecho que tienen todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, desde que nacen hasta que cumplen con la instancia obligatoria de la educación formal, ¿sí? Y siempre se va a buscar, la educación tiene que buscar, ¿no?, promover el desarrollo integral, partiendo de poder reconocer particularidades e intereses de cada uno de esos estudiantes. Para que los niños en edades tempranas puedan desarrollar su potencial, siempre es recomendable que cuenten con los cuidadores que apoyen y que guíen, ¿sí? El aprendizaje no se hace de manera aislada, sino que siempre se va a buscar que se realice con un otro, ya sea la familia en primera instancia, que acompañe el proceso de aprendizaje, que ofrezca las oportunidades oportunas para que ese aprendizaje pueda darse, y luego en el cole obviamente también se aprende con los otros, ¿no? Obviamente que para aprender también se necesitan ciertas condiciones como la salud. Si tenemos a un estudiante que tiene, no sé, que se encuentra enfermo, bueno, un estudiante con discapacidad, posiblemente haya alguna interferencia respecto a su aprendizaje, ¿sí? Haya algún indicador que obstaculice en algún sentido el proceso de aprendizaje. Ay, perdón. Así como también tenemos diferentes factores que pueden obstruir el proceso de un aprendizaje. Por ejemplo, una situación familiar hostil, ¿no? Un ambiente crítico en donde hay, no sé, constantes discusiones o peleas, seguramente atraviesa de manera emocional a un niño, ¿no?, que después puede tener ciertas dificultades conductuales o propias del aprendizaje. Entonces siempre debemos de estar atentos a qué le sucede cuando se visualizan obstáculos. Y también cabe mencionar que según la resolución 1664 del 17, que habla de inclusión, estos obstaculizadores o estas barreras no hacen referencia al propio estudiante, hace referencia a las barreras que se encuentran en el entorno, ¿no? Como decía recién, un ambiente hostil para el desarrollo de un niño es una barrera para su aprendizaje que la está generando el entorno, ¿sí?, que la está generando alguien que interfiere en el proceso de aprendizaje. Bueno, que crezcan en ambientes favorables, que su identidad se construya en un marco de diversidad, que puedan expresar sus sentimientos, obviamente las formas, las maneras de crianza que tenga esa familia, entre otros. Por otro lado, haciendo referencia justamente a la familia, va a jugar un papel importante, como veníamos charlando recién, respecto a la educación de sus hijos, ¿no? Y debemos de ayudar a tomar conciencia en ello. Es importante que tenga figuras referentes afectivas que presten atención, que guíen y que acompañen toda la trayectoria escolar de ese estudiante. Muchas veces necesitan de orientaciones las familias, ¿no?, para poder acompañar de la mejor manera posible a sus hijos. La familia es el grupo primario de sociabilización, ¿no? Y decimos que la familia es la intermediaria entre ese niño y la cultura, porque la familia ya está enmarcada en una cultura, que entonces cuando un niño llega a esa familia, la familia va a transmitir esta cultura a través de, podríamos decir, como una microcultura, ¿no? Formas de crianza, las normas, lo prescripto. Dentro de un clima de comunicación donde se establecen las pautas,
la distribución, organización de las tareas, roles y funciones, la comunicación adquiere entonces su valor esencial si se desea educar a este niño para la vida comunitaria, en la que se va a convertir en la mejor manera de superar dificultades, conflictos, contrastes y demás. La familia consiste, decíamos, en un grupo de personas que permanecen emocionalmente unidas, ¿no? Siempre la familia es aquella, ¿no?, que está conformada por lazos sanguíneos, sino que tiene que ver más con una calidez afectiva, ¿sí? Y tenemos que hablar de diversidad de familias hoy en día, ¿no? Pero más allá de por ahí el vínculo, el parentesco que los une, es importante que esta familia se comunique, ¿no?, que esta familia adquiera lazos afectivos que sean favorables para el desarrollo de un niño. Es por eso que la familia, como primer ámbito educativo, necesita reflexionar sobre las pautas educativas, tomar conciencia, ¿no?, del papel que adquiere esta familia en la educación de sus hijos. Obviamente, en el panorama y en la sociedad en la que vivimos hoy, la complejidad de la realidad se escapa muchas veces y repercute en la vida del niño y puede conllevar problemas, como decíamos, escolares, familiares, que surgen en la realidad diaria, ¿no?, desinterés, falta de motivación, dependencia, bueno, entre otras. Entonces, es importante que cuando la escuela observa dificultades pueda indagar acerca de qué sucede de manera objetiva, porque muchas veces me ha pasado de encontrarme con estos relatos en la escuela. Muchas veces llega a ser como un chisme de pasillo, como una mirada de un docente bastante subjetiva, acusadora sobre la vida de una familia. Y como bien dice el dicho, cada familia es un mundo y hay que respetar esto, ¿no? No por indagar me voy a entrometer en la vida de una familia, sino que siempre se va a buscar que esa indagación sea objetiva, que se puedan extraer los datos necesarios, que se pueda orientar a las familias si es necesario. Y obviamente que si vemos esto particularmente lo hacemos mucho en el equipo de orientación, ¿no? Cuando vemos una situación de vulneración de derecho de un menor, actuar para eso, ¿no? Nos ha pasado hace muy poco de una estudiante que vino a mencionar que su madre la golpeaba, ¿no? Y ahí se activa todo un protocolo. Nosotros, de manera objetiva, no sabemos si es verdad, si es mentira o qué sucede. Sí tomamos como verdad lo que nos dice esta estudiante y tomamos cartas en el asunto. ¿Sí? Hubo que hacer todo un seguimiento, articular con otro organismo, fue una situación bastante compleja, ¿no?, que hasta el día de hoy medio que se resolvió y medio que no, pero se tuvo que hacer seguimiento de esa situación en donde muchas veces nosotros mismos como profesionales nos vemos involucrados en esa situación, ¿no?, porque hay que accionar en cosas que uno si lo pensaría, no sé si lo haría, ¿no? Pero sí es verdad después se descubrieron muchas cosas más de las vivencias de esa menor, que en un principio tenía una docente que argumentaba que se comportaba de manera inadecuada, bueno, y esta manera inadecuada que argumentaba la docente tiene que ver con todo lo que estaba sucediendo que se desconocía hasta ese momento, ¿no? Entonces, es muy importante siempre tomar como verdad lo que un estudiante puede manifestarnos, porque también la escuela, al ser un segundo grupo de sociabilización, ¿no?, los estudiantes suelen manifestar muchas cosas que en otro lugar no pueden. Y es en la escuela donde muchas veces también buscan sentirse como acobijados, comprendidos, escuchados, ¿no?, reconfortados. Bueno, y por eso se debe trabajar mucho con la familia. Ahora también, ¿qué sucede cuando en la familia llega un hijo con discapacidad? Cuando una familia planifica, o no, muchas veces, ¿no?, la llegada de un hijo,
empieza a formarse, ¿no? A acrecentar algo del deseo parental, ¿sí? Son como expectativas que realizan sus padres a través de los propios deseos, ¿no? Por ejemplo, quiero que sea nena, quiero que sea nene, que sea un jugador, que sea tal cosa, de este cuadro, no sé, un montón de cosas que son propias del deseo. Que luego, cuando nacen los hijos, todo ese deseo parental se proyecta en ese hijo. Y muchas veces los padres tomamos como nosotros mismos definimos el rumbo de ese hijo. Cuando llega un hijo con discapacidad, todo ese deseo, ¿no? que se ha ido formando, se rompe, ¿sí? Con eso que yo esperaba, con eso que yo quería que fuese, se rompe. Entonces, las familias, bueno, reaccionan de distintas maneras dependiendo de las circunstancias particulares, las características de cada uno de los miembros, pero sí es importante mencionar que pueden pasar y que deben de pasar por una etapa de duelo, ¿sí? Deben duelar a ese deseo que no va a ser como ellos querían. Obviamente hay familias que, por ejemplo, en un primer momento, cuando llega un diagnóstico, toman cartas en el asunto rápidamente, buscan terapeutas y todo lo que solicitan. Hay otros que padecen de conmoción o negación, tristeza, ¿sí? Que entran en esa etapa de duelo inmediatamente. Y otros que, por estar ocupados, ¿no? Con todo lo que requiere ese hijo, atraviesan el duelo más adelante. No hay un tiempo determinado que uno pueda decir, bueno, el duelo dura tanto tiempo, ni cuándo se va a presentar ese duelo. Puede pasar un año, meses, no sé, pero uno no sabe. Sí es necesario que lo pasen las familias, ¿no? Que elaboren ese proceso de duelo acompañados con una red afectiva de contención, ¿no? Con profesionales del otro lado que sean empáticos, y muchas veces las familias también buscan ayuda. También en estas situaciones se descompagina todos los roles y funciones de esas familias, ¿sí? Porque ahora va a haber una nueva organización que no se tenía en mente, ¿sí? Que no se tenía pensado, y hay que reorganizarse nuevamente. Bueno, acá en la presentación, ¿no? Marca conmoción, negación, tristeza, aceptación, reorganización. Puede producir, como decíamos recién, en la familia un conflicto hasta la adaptación, ¿no? Y hasta que puedan duelar este proceso. Obviamente que cada miembro de la familia lo elaborará de manera distinta, pero siempre es importante darles apoyo, ¿no? Brindarles información, contención si necesitan. La familia nunca debe de relegar su trabajo o su tiempo libre, ¿no? Sino poder reorganizarse de manera tal que todos puedan continuar más o menos, ¿no? Como venían estando. Las redes de apoyo en la familia, tanto para niños con o sin discapacidad, decíamos que son fundamentales, ¿no? También es importante en discapacidad observar las actitudes, ¿sí? Y las expectativas que tiene una familia respecto a la discapacidad. Es decir, ¿qué piensa la familia respecto a la discapacidad? ¿No? ¿Qué expectativas también ponen en sus hijos? Porque cuando hay una familia con un hijo con discapacidad que le brinda oportunidades, que siempre confía en que todo se puede, que sortean los obstáculos sociales que van apareciendo, ¿no? Y que creen que su hijo puede lograr lo que se proponga, ¿no? A lo mejor con algunos apoyos, pero que puede lograrlo, ese niño va a ser una persona luego en el futuro que va a ir por más, que no va a tener miedo y que va a tener ese apoyo, ¿no?
que puede encontrar un trabajo, que puede ser autónomo, que puede ser independiente el día de mañana. En cambio, si hay una familia que obviamente está atemorizada, ¿no?, por el futuro de su hijo, que ve todo lo que pasa en la sociedad, porque aún en inclusión nos falta un montón, y le produce cierto temor, cierto rechazo que se enfrenta a la sociedad, va a ser un hijo temeroso, ¿sí? Y también no hay que olvidarse de que estos niños crecen, ¿no?, y transitan las etapas del ciclo vital como cualquier otro, ¿sí?, con los cambios hormonales, con los cambios emocionales, con los cambios cognitivos, ¿sí?, propios de cada una de las etapas. Y esto es importante porque muchas veces cuando la familia tiene escasos recursos para pensar, ¿no?, o para proporcionarle a su hijo autonomía, también niegan este crecimiento que se da, ¿no?, el crecimiento que se da en el ser humano, y que muchas veces es de manera inconsciente, muchas veces es de manera, esto de ser inconsciente muchas veces puede pasar porque le falta información, ¿no? Entonces, podemos ver 5 niveles de participación en orden que es crecientes, de la participación de los padres, ¿no?, y educadores también del nivel educativo. Porque no nos olvidemos que también a nivel educativo tenemos, hoy, ¿no?, que hablamos de inclusión educativa, docentes que nunca han tenido un estudiante con discapacidad en su aula, ¿no?, que no saben cómo hacer, y realmente no saben, pero tienen ganas de aprender, ¿no? Y a veces me pasa algo que no sé, a lo mejor se le da orientaciones al docente, ¿no?, para la planificación y demás de un estudiante, pero que no se imaginan en concreto cómo hacerlo, ¿no? Dice, sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero a la hora de ponerme a planificar la actividad, no sé qué cambio debo de realizar para ese estudiante, ¿no? Entonces, pero tienen ganas, ¿no?, como de aprender, que eso es lo importante. En estos niveles nos encontramos el nivel informativo, ¿sí?, en donde tiene que ver más con la disposición por parte de la escuela, de información clara sobre el sentido de educación de cada uno de los actores, es decir, lo que hace el nivel informativo desde la escuela es poder brindarle también información a esos padres, ¿no? Cuando hay estudiantes que tienen discapacidad y que no necesitan de ninguna configuración de apoyo, mientras que otros sí, o inclusive en inclusión, cuando decimos inclusión, estudiantes que no tienen discapacidad, que tienen dificultades y que necesitan configuraciones de apoyo. Pero siempre todo esto debe ser consensuado y debe ser informado a la familia, ¿no?, sobre estas dificultades, y saber que la institución está realizando algo. Entonces, algo que se realiza, por lo menos antes de dirigirme a una familia, reviso legajo, trabajo con el estudiante en el 1 a 1, hablo con el docente del desempeño académico de ese estudiante o solicito un informe al docente, y después entrevistamos a la familia para indagar más y también para dar a conocer cuáles son los desafíos que presenta el estudiante, qué es lo que vamos a realizar, de qué manera lo vamos a realizar, ¿sí? También tenemos la colaboración, ¿no?, que se refiere a la cooperación de los padres en todo lo que incumbe la vida institucional, actos, eventos escolares. Sí, a lo mejor se está trabajando en una modificación de la estructura edilicia de la institución escolar, ¿no? Por ejemplo, vamos a pintar las paredes y se solicita, ¿no?, el acompañamiento, la colaboración de esa familia. También tenemos el nivel consultivo, que acá se puede consultar sobre diversos temas, que
Hay que diferenciar también instancias donde la escuela no está obligada a ejecutar decisiones sugeridas y donde también se incorporan en el proceso de la toma de decisiones. Esta toma de decisiones va a ser en relación a los objetivos, acciones, recursos, ¿no? Que se van a implementar. En un primer subnivel va a consistir en incorporar con derecho a voz y a voto a uno o más representantes del apoderado, es decir, los tutores encargados, ¿no? En otro subnivel permite también a estos referentes asumir responsabilidades, ¿sí? Porque muchas veces cuando se le informa de lo que la escuela, cómo o qué estrategias va a asumir la escuela, ¿no? Como esto, las configuraciones de apoyo. Bueno, también se le solicita a los padres, o por lo menos lo que hacemos nosotros, el acompañamiento, ¿no? Se realiza alguna orientación que queda bajo acta como compromiso de esa familia, ¿no? Porque puede pasar a estudiantes que tienen dificultades en su aprendizaje porque no realizan las tareas escolares y entonces no se continúa con este aprendizaje, ¿no? Cuando tienen una prueba no tienen a nadie que los oriente, que los ayude a estudiar, no sé, este acompañamiento. Entonces, o cuando hoy decíamos, ¿no? Hay inasistencias como esporádicas. Bueno, siempre se va a solicitar el compromiso de esa familia que queda bajo acta, ¿no? Y después tenemos por otro lado la escuela, ¿sí? Que ya habíamos hablado, la escuela es una institución, ¿no? Como institución las escuelas, según Foucault, tienen sus propios instituidos, es decir, la vida institucional refiere a los actores que la componen, ¿no? ¿A qué piensan sobre la escuela? De cómo debería de ser la escuela, de también sus formaciones o sus trayectos propios respecto a los espacios educativos, ¿no? Y qué creen de estos espacios, qué esperan de estos espacios, ¿sí? Siempre la escuela, entre sus objetivos, va a tener la participación, la cooperación, colaboración de sus estudiantes, ¿sí? Con distintas propuestas, y también con la familia, no sé, por ejemplo, el otro día hubo un proyecto de lectura, ¿no? En donde, por ejemplo, se juntaba primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y se hacían diferentes actividades. Con los más chiquititos se hizo como una lotería y no me acuerdo qué más, entonces se solicitó a los padres que acompañen a sus hijos. Y yo era primero y segundo, que son grados que tienen bastante estudiantes, sobre todo primero, y cuando voy y me acerco, ¿no? Había muy pocos padres, había 15 entre los dos grados, que son multitudinarios, había poca participación de las familias, ¿no? Y también, no solamente porque es importante para la escuela, es importante para sus hijos, ¿no? A los niños les encanta que los padres participen, que vayan al cole, que conozcan a sus amigos, que vean cómo trabajan, igual que en los actos escolares. Si bien obviamente los padres trabajamos generalmente, ¿no? Es importante, en la medida en que se puede, poder acompañar esta vida institucional a los niños, ¿no? Bueno, los objetivos que deben perseguir al incluir la implicación de la institución educativa como parte de una institución que es inclusiva va a ser desarrollar sensibilidad en los docentes acerca de los cambios también que ocurren, ¿no? Porque si yo quiero que una escuela sea inclusiva, todos los actores de esa escuela deben de proseguir este mismo lineamiento, ¿no? Y deben desestructurarse de lo que venían habituados, de cómo es una escuela hoy con la inclusión. Y esto no es fácil de romper, ¿sí? Esto no es fácil de implementar, ¿no? Nos encontramos con muchos obstáculos, porque están los que no se habitúan y los que les parece, no sé,
o como más trabajo, o que se sienten inseguros por no tener las herramientas apropiadas. Bueno, hay un montón de situaciones particulares, pero siempre se debe acompañar a estos docentes para que asuman este rol de la mejor manera posible, ¿no? También, como decíamos hoy, es importante conocer la importancia de la implicancia de los padres. Pero volviendo a los objetivos, ¿no?, que se debe de perseguir la institución educativa para ser inclusiva, es tener experiencias a prácticas de trabajo con niños con necesidades educativas especiales, trabajar con distintos tipos de familia, desarrollar e implementar actividades para comunicarse con las familias, como lo que le contaba recién, ¿no?, de la jornada de lectura, elaborar y poner en práctica un proyecto de integración también en casa, porque reunión con los padres, bueno, demás. Porque muchos de los estudiantes que están en un grupo donde hay un estudiante que tiene discapacidad, empiezan siendo, ¿no?, o aprenden, no sé si la palabra es aprenden, porque naturalizan las formas de inclusión, ¿sí? Y en realidad esos pares a ese niño lo ven como uno más y lo integran a su grupo, ¿no?, respetándolo, conociéndole las particularidades, ayudándolo y cooperando con ese compañero, ¿no? Entonces naturalizan, y esto de naturalizar la inclusión en el cole con un compañero, después lo replicarán en otros ámbitos y en otro contexto. Entonces resulta muy favorecedor, ay Dios, para la sociedad en que pensamos mañana, ¿no? Porque hoy nos cuesta, pero pensemos que si se siguen fomentando las prácticas inclusivas, en unos años podríamos hablar mayor de inclusión, ¿no? De inclusión que es real, que pueden seguir apareciendo obstáculos para la inclusión, claro, pero vamos a tener a otra generación con otros aprendizajes, con otras formas de pensar, ¿no?, para poder incluir. Bueno, tengo que bajar un poquito acá. Entonces, decíamos, siempre es importante facilitar el encuentro, ¿no?, entre las familias, docentes, porque se puede poner de manifiesto el deseo de buscar formas de innovar en la participación, ¿no?, y también generar un clima abierto de comunicación, de expresión de problemas, de inquietudes. Es importante escuchar a las familias, sus inquietudes, pero no para generar dificultades, ¿no?, o malos entendidos, sino buscar la participación de la familia de forma tal que le resulte agradable ir a acompañar a la escuela, ¿no?, y obviamente a sus hijos. Por eso es importante que la familia tome conciencia de la necesidad de su participación en los ámbitos sociales, así como acompañan, no sé, a una práctica deportiva a sus hijos, ¿no?, en la escuela también debe pasar el mismo interés, porque además esto influye en las prácticas educativas del hogar también, y para lograrlo es importante ayudar a descubrir la importancia de la colaboración de la familia en la escuela, aceptando que existen objetivos que son comunes y en los que son necesarios también unir los esfuerzos de los padres y del equipo docente para poder lograr esos objetivos, ¿sí? No sé, en los procesos iniciales de alfabetización, súper importante que la familia esté presente, ¿no? No quiere decir que la familia estén en casa y que se la pasen haciendo tarea, que se la pasen estudiando, ¿no?, y practicando. Por ejemplo, en nuestro rol de esta herramienta que estamos adquiriendo, porque de la TEN nosotros no podemos opinar, en algunos casos los docentes no nos permiten. Sí, los docentes, muchas veces al acompañante externo, mucha importancia no le dan, ¿no? Pero es importante que lo que nosotros conozcamos, por ejemplo, podemos tener mayor conocimiento de lo que sucede en la familia, porque el equipo de interdisciplinario también lo sabe, ¿no? Entonces, esa información es importante retribuir a la familia, a la docente,
sobre, por ejemplo, el estado de ánimo, si hubo una situación particular que la familia nos dijo, porque podemos encontrarnos con un estudiante un día al que acompañemos que no esté de buen ánimo, ¿no?